Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte y estamos hablando de Mesopotamia. Hablemos de las primeras manifestaciones artísticas en Mesopotamia. Las primeras manifestaciones artísticas de Mesopotamia se encuentran en la pintura, aplicada a la decoración de la cerámica hecha a mano. El posterior desarrollo de la cerámica a lo largo del cuarto milenio a.C. relaciona el norte con el sudeste de Mesopotamia. Aparece así el llamado estilo Susa, con exquisita ornamentación de formas estilizadas vegetales y también animales de color rojo o marrón, enmarcadas en estructuras geométricas sobre fondos claros. En la zona meridional, en la localidad de Uruk, tuvo lugar la revolución urbana, al transformarse algunos poblados dispersos en pequeñas ciudades que presentaban ya una cierta organización urbanística. Se incorporaron nuevas técnicas como el torno para la cerámica y el uso de la metalurgia. Se construyeron también los primeros templos con basamentos reforzados por piedra caliza y muros decorados con incrustaciones de conos de arcilla en rojo y negro, formando dibujos geométricos. A comienzos del tercer milenio a.C., la introducción de la piedra en la escultura puso de manifiesto nuevos medios de expresión. El rostro humano aparece modelado por primera vez en la Dama de Warka, Museo de Irak, en Bagdad, estatua que personifica la intercesión hacia la divinidad y contiene rasgos geométricos que se codificarían posteriormente en escultura. El último periodo protohistórico representado en Hemdes Nas quedó definido por el estilo de los sellos cilíndricos que mostraban una abigarrada ornamentación vegetal que completaba las series animales. Los signos ideográficos grabados sobre tablillas de arcilla blanda adquirieron pronto valor fonético, lo que dio paso al nacimiento de la escritura y a la entrada de Mesopotamia en la historia, entre los milenios IV y III a.C. Hablemos de la arquitectura mesopotámica, elementos básicos. La escasez de piedra y madera en los valles del Tigris y del Éufrates determinó el uso de la arcilla para la construcción, ya que era el único material abundante en toda la zona, gracias al limo depositado por los ríos. Este material favoreció la búsqueda de formas adaptadas a las posibilidades que ofrece la dúctil arcilla. Por tratarse de un material perecedero y de escasa resistencia, las viviendas tenían que reconstruirse constantemente. De ahí el que se fueran superponiendo las distintas construcciones. Los edificios se construyeron, con ladrillos de adobe, secados al sol o cocidos, unidos con mortero. Se trataba, por tanto, de una construcción sólida, con muros muy gruesos, que se mantenían en pie por su propio peso, gracias a los refuerzos dispuestos a lo largo de todo el paramento. El grosor de los muros no permitía la apertura de vanos al exterior que diesen entrada a la luz. El espacio interior se articulaba, en función de patios centrales, abiertos al cielo raso y rodeados de habitaciones. En el exterior se añadían bandas verticales a lo largo del muro, reminiscencia de una arquitectura originaria en madera, creando un ritmo que rompía con la monotonía del muro liso y servía al mismo tiempo de ornamentación, pues originaba fuertes contrastes de luz y sombra. Los edificios se levantaban sobre una terraza para protegerse de la humedad del suelo. En las techumbres se utilizaban troncos de palmera, no demasiado largos, para evitar el peso excesivo. El ancho de las habitaciones se adaptaba entonces a la longitud de la madera. Ello daba lugar a habitaciones largas y estrechas. Aunque la bóveda y el arco son elementos constructivos que se aportaron los sumerios, no existió, sin embargo, un interés en aplicarlos indiscriminadamente. No se prodigó el uso de la bóveda en estructuras monumentales, sino que se restringió a la construcción de cámaras mortuorias, hiladas de ladrillos superpuestos o falsa bóveda, y también a la decoración de las casas. Por lo que se refiere al arco, este se construyó con ladrillos plano-convexos. Se utilizó la columna de ladrillo, enriquecida con incrustaciones de conos de arcilla policromados. Estos conos formaban auténticos mosaicos geométricos con rombos, zigzag y triángulos en negro, blanco o rojo. No obstante, los muros fueron el principal elemento de sustentación y no se desarrollaron estructuras con columnas como base de soporte. La pobreza de los muros de barro también se mitigó cubriendo las superficies, tanto en el interior como en el exterior, con la misma decoración policromada de conos de arcilla incrustados y con paneles en relieve y taracea. Hablemos de los primeros templos mesopotámicos, la evolución arquitectónica de los templos. Los primeros yacimientos de arquitectura sagrada datan del periodo protohistórico, quinto milenio a.C. En ellos se pueden seguir las sucesivas transformaciones del templo modelo, principal edificio religioso. En fecha temprana se construyeron santuarios con el fin de depositar ofrendas y realizar sacrificios para los dioses.
La aparición de los primeros templos refleja la generalización del culto convocando a los creyentes en un recinto colectivo. Así, de las pequeñas estatuillas situadas en las viviendas familiares se pasa a un santuario para la divinidad. Estos primeros templos se construyeron siguiendo el modelo de vivienda familiar. La planta rectangular fue la habitual en ambas edificaciones durante todo el quinto milenio a.C. Posteriormente, la vivienda adoptó una planta más cuadrada, mientras la estructura del templo continuó siendo una sencilla planta rectangular con un altar central para ofrendas. Al templo tenían acceso todos los fieles. En Eridu, la ciudad sumeria más antigua, se encuentran 18 templos superpuestos. En el nivel 16, perteneciente a la cultura del Obeid, se puede reconstruir la planta de un edificio de dimensiones muy modestas, ideado para albergar actividades religiosas. Es un recinto rectangular, edificado al nivel del suelo con gruesos muros, a cuyo interior se accede por una única puerta de entrada. Desde esta se pasa a una nave donde hay una mesa central para las ofrendas, hecha de adobe, y al final de la sala un espacio en forma de ábside cuadrado con el altar del dios. Esta tipología se mantuvo hasta el primer milenio a.C., al mismo tiempo que en casi toda Mesopotamia los santuarios evolucionaron hacia formas que situaban al edificio sobre una plataforma que podía alcanzar dimensiones colosales. En el nivel 13 del poblado de Tep Gaura, en el norte de Mesopotamia, se erigieron durante el cuarto milenio 3 templos, uno de los cuales presenta ya la tipología característica de las posteriores construcciones de santuarios monumentales. Se trata de un edificio concebido por una visión unitaria. Tiene planta rectangular con una única sala. Las paredes forman nichos que más tarde dieron lugar a capillas. La superficie de los muros queda interrumpida por los intervalos regulares en que están situados los contrafuertes. A la funcionalidad de estos se añade una intención decorativa. Hablemos de la evolución arquitectónica de ellos, de los templos. Entre el cuarto y el tercer milenio a.C., la sociedad agrícola se transformó. La población se concentró en ciudades organizadas en torno a templos. Estos se convierten en centros que administraban los bienes de la población a través de los sacerdotes y adquirieron, pues, una importancia creciente paralela a la evolución tipológica de los edificios. En la ciudad de Uruk se hallan restos que permiten contrastar una organización urbanística con una arquitectura religiosa, templos, compleja. En Uruk se construyó el centro religioso sumerio más importante, consagrado a los dioses Anu e Inanna. La concepción arquitectónica del santuario se transformó. Este no estaba situado al nivel del suelo. En el exterior se construyeron plataformas elevadas y se revistieron los muros de piedra caliza. Se utilizó también el ladrillo plano convexo, que confirió a los muros su característica forma almohadillada. El templo se concebía como el lugar de la divinidad con diferentes salas de ceremonias. El interior se dividía en numerosas capillas contiguas de planta rectangular destinadas a sacrificios. La cela se situaba en un eje longitudinal con salas perpendiculares. Alrededor de la zona central se emplazaban recintos y salas adicionales destinadas a almacenes, talleres y a las viviendas de los sacerdotes. La idea del templo se modificó y se produjo un creciente distanciamiento físico entre el creyente y los dioses. Así, el original espacio, unificado para fieles y estatuas divinas, se diferenció cada vez más. Una muralla rodeaba el templo, instaurando así la barrera entre el espacio interior sagrado y el exterior profano. En Uru se construyeron numerosos templos. El más monumental fue el templo de, erigido hacia el año 3000 a.C., con unas dimensiones de 30 metros por 50 que tenía una planta en forma de T. En otro edificio, el Templo Blanco de Uruk, los principios estructurales fueron más osados, sobre todo en lo que se afectó a la modificación del alzado. Estaba levantado sobre una plataforma elevada, sobre sucesivas construcciones de épocas anteriores. Se trataba de una torre escalonada de diferentes pisos, en cuya cima se erigía el santuario con muros escalados. Se accedía al promontorio por rampas que comunicaban las diferentes terrazas entre sí y facilitaban el acceso hasta la cúspide. Los muros exteriores, inclinados, estaban reforzados por contrafuertes espaciados, que además de su función constructiva, tenían también una simbólica para ahuyentar los espíritus malignos. El interior estaba compuesto por una cela con cámaras laterales. El altar se alzaba en uno de los ángulos de la cela, en forma de plataforma con escalinata.
Ante él se situaba una mesa de ladrillo destinada a las ofrendas. Los perímetros de los recintos amurallados de los templos adquirieron formas diversas durante el periodo histórico, como el templo Baal de Afaya, alrededor de 2700. En él se multiplican las dependencias de talleres, almacenes y zonas de servicio. Fuera de las murallas, las estrechas callejuelas ponían en contacto otras viviendas y dependencias que también se aprovechaban como anexos del templo. Posteriormente, estas ampliaciones desaparecieron, pues las provisiones necesarias para la comunidad del templo se almacenaron fuera de los recintos sagrados y las cámaras situadas en sus muros se dedicaron a ofrendas. El templo plasma en la práctica un proceso de abstracción a través del cual se estructura un espacio interior dividido y cerrado por muros que se articulan con gran plasticidad. La elevación progresiva del templo refleja el esfuerzo de todo un pueblo que desea eliminar el espacio que le separa de los dioses para establecer un contacto más próximo. Y hablemos de la construcción de Zigurat o el vínculo con el sagrado en Mesopotamia, de la evolución arquitectónica del Zigurat, el significado de ellos. La evolución formal del templo está determinada por dos cambios fundamentales que afectan por una parte a su función, pues el templo deja de ser el gran almacén de cosechas y por otra al espacio interior. Así, poco a poco, fueron realizándose las masas externas de los edificios que presentaban gruesos muros reforzados por enormes pilastras. En un principio, junto a los templos propiamente dichos, aparecía una torre, con diferentes pisos. Pero desde finales del cuarto milenio a.C., con los templos son los que alzan sobre terrazas artificiales incorporándose a la torre. Y a partir del tercer milenio, estas torres, llamadas zigurat, se convierten en la parte fundamental del templo al situarse dentro del mismo recinto amurallado. Sus dimensiones monumentales y una tipología bien definida se fijan alrededor del segundo milenio a.C. El aspecto de los zigurat es el de una enorme masa formada por terrazas escalonadas que sirven de base al templo situado en la zona superior. El escalonamiento de las terrazas crea un ritmo decreciente y continuo. El zigurat, dedicado a los dioses como residencia y lugar donde se depositan las ofrendas a la divinidad, recuerda a un gran altar elevado. Es la construcción que concreta el anhelo de establecer un vínculo con lo sagrado. Esta estructura se integra en las ciudades, pese a estar separada de estas por un recinto amurallado, formando parte de su vida cotidiana y sobresaliendo por encima del resto de las edificaciones. Sus escaleras o rampas de acceso permiten llegar hasta la cúspide donde lo humano intenta contactar con las fuerzas divinas. La adopción del zigurat supone el abandono definitivo del santuario concebido como espacio interior cerrado. El espacio individual y directo que había entre la divinidad y el pueblo se va separando progresivamente. Los individuos acatan la representación sacerdotal para entablar relaciones con los dioses. El zigurat se convirtió en el monumento central del culto mesopotámico a lo largo de toda su historia, pese a la variedad de poblaciones que se instalaron en la zona: sumerios, acadios, casitas, babilonios, asirios, etc. Todos ellos consideraron los zigurat edificios dignos de respeto y de profunda admiración. Hablemos de la evolución arquitectónica del zigurat. Desde el periodo protohistórico y durante las primeras dinastías, la evolución del zigurat consistió en pequeñas modificaciones. El zigurat típico estaba formado por una serie de terrazas escalonadas y superpuestas en disminución progresiva desde su base. En un principio, el zigurat se independizó del templo y se erigió de un modo aislado en un recinto rodeado de una muralla. Su forma presenta tres tipologías diferentes. En el sur, la base es rectangular y tiene unas escaleras para su acceso. En el norte, la base es cuadrangular y tiene rampas en lugar de escaleras. Y una tercera tipología combina ambas soluciones, colocando escaleras en las plataformas inferiores y rampas en las superiores. Una vez establecido el arquetipo de zigurat, las dependencias anexas al templo se eliminaron definitivamente y este perdió la función de almacén de cosechas agrícolas. Durante la tercera dinastía de Ur, en el 2113 a.C., Urnammu construyó el primer zigurat de dimensiones colosales, estructurado en 3 niveles, una base de 56 por 52 metros y una altura de 21 metros. Elevado sobre una planta rectangular, se orientó en diagonal hacia los 4 puntos cardinales. Actualmente solo quedan 2 alturas de sus 3 terrazas originales. Las paredes de las plataformas son inclinadas.
Desde la base del edificio y a bastante distancia de los muros arranca una escalera monumental en el centro con dos ramificaciones laterales a la altura de la primera terraza. En esta plataforma, un templete dotaba a la escalinata de la majestuosidad que requería la ascensión ritual del cortejo sacerdotal. En la cúspide de las plataformas se situaba el templo dedicado al dios lunar, Shin. El centro de la escalera se prolongaba a lo largo de las dos plataformas hasta la zona superior del templo, unificando los diferentes niveles. La escalera plasmó una solución constructiva que no solo solventó una necesidad técnica, sino que respondió, además, a la aspiración de que los dioses participasen activamente en la vida mundana. La escalera monumental es el resultado de una actividad considerada sagrada. Para los sumerios, la construcción vinculaba a los dioses con los hombres y era una tarea que retaba la capacidad humana de innovación. La escalera monumental fue una de las mejores soluciones imaginativas de toda la arquitectura mesopotámica. El zigurat evolucionó muy poco en los periodos posteriores, pese a la variedad de culturas y también pueblos que habitaron Mesopotamia. Se puede considerar como zigurat tipo a la Torre de Babel, que menciona la Biblia y que está descrita en el libro del Génesis. Entonces se dijeron el uno al otro: vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. En esta época, en la ciudad de Babilonia, se alzaba el zigurat denominado Etemenenanki, que significaba la casa fundamento del cielo y de la tierra. Era una torre de 7 pisos sobre una plataforma de base cuadrangular de 90 por 91 metros en cada lado y una altura de idénticas dimensiones. Los ladrillos de adobe estaban recubiertos por una capa de material vidriado que cambiaba de color en cada una de las plataformas. En la cúspide se levantaban 1 o 2 templos dedicados al dios Marduk. Simbólicamente, el universo estaba estructurado en 7 niveles. Los 7 pisos del zigurat representaban precisamente estos 7 niveles. El acceso al zigurat se realizaba desde la base de la gran masa gracias a una escalera monumental exenta. Cerraba el recinto una muralla con 12 puertas que se completaba con edificios anexos en la zona meridional y con algunos almacenes en la zona oriental.